Ella volvió a la ciudad llevando en una bolsa los recuerdos que aún resistían. Una foto de la boda, el rosario del marido y la llave que siempre abría el portón verde. En su cabeza repetía lo que él solía decir con voz serena. Esta casa es tu refugio. La anciana, conocida en el barrio como Doña Teresa, estaba segura de que, al cruzar la calle principal, reencontraría el hogar que su compañero le había dejado en vida. Era el último ancla después de un luto silencioso y de noches largas. El número en la placa seguía allí, igual, y por un instante el corazón se aceleró como si el tiempo hubiera retrocedido. Pero no retrocedió. El portón, que tantas veces chirrió hacia adentro, ahora no cedía. Detrás de la reja, voces apresuradas, pasos que no le pertenecían, objetos amontonados en el lugar donde antes cultivaba plantas. La realidad se impuso de golpe. Había gente viviendo dentro. Cuando logró hacerse oír, recibió respuestas cortas, ásperas, del tipo que transforma a una dueña de casa en extraña. La certeza íntima, esta es mi casa, chocó contra un muro de desdén. Entonces ella dijo, con la convicción de quien guarda un pacto, la casa había sido heredada de su esposo, dejada a ella antes de que él partiera, y nadie tenía derecho a tomar lo que no vendió ni cedió. Al principio, intentó resolver con calma, buscó a la autoridad más cercana, explicó que había regresado y encontrado la vivienda ocupada por desconocidos. La respuesta fue formal y fría. Mostraron papeles que decían existir un contrato de alquiler y, ante el documento, el agente afirmó que no podía hacer nada. La anciana insistió en que su marido jamás habría puesto la casa en alquiler sin contárselo. Pero la fila de sellos venció a la memoria, y la ayuda prometida se convirtió en despedida apresurada. La escena terminó con ella en la acera, el edificio a sus espaldas y la sensación de abandono ante un sistema que, en la práctica, le cerraba la puerta otra vez. Sin tener a dónde ir esa tarde, cargó sus pocos enseres como quien carga un resto del mundo. En la esquina, una joven la reconoció. Le ofreció un lugar para dormir, un vaso de leche y un pan. No es mucho, pero alcanza para aguantar la noche, dijo. La anciana agradeció con la humildad de quien ya vivió lo suficiente para saber que, a veces, el sustento viene de manos improbables. Conversaron un poco. La mujer contó que su marido había vendido la antigua casa del interior para comprar aquella, cerca de hospital y servicios. La muchacha, simple y directa, prometió acompañarla al día siguiente a la comisaría. Por el Linemo 107. Momento. Había un colchón extendido y el silencio posible. A la mañana siguiente, el guión se repitió. Puertas que no se abren, palabras que no acogen y la hoja membretada erguida como escudo. En el papel, un supuesto contrato. En el pecho, la negativa a creer que la memoria del marido valiera menos que una firma sospechosa. La anciana comprendió entonces que debía hacer algo distinto. Si nadie la escuchaba de cerca, quizá alguien la escuchara de lejos. Tomó un celular prestado, eligió la fachada de la casa como escenario y grabó un relato. Dijo su nombre. Contó que aquella era la casa heredada de su compañero, explicó que, cuando llegó, ya estaba invadida y que no tenía dinero ni poder, pero sí tenía la verdad. Pidió ayuda, no limosna. Pidió justicia, no compasión. Era un llamado directo al sentido común de quienes aún creen que lo correcto es lo correcto. Lo que parecía un desahogo perdido en la marea de videos de un día cualquiera, encontró eco inesperado. Una estudiante se acercó presentándose como parte de un colectivo juvenil. Escuchó toda la historia, se indignó con la frialdad de la atención y propuso algo concreto: hacer una manifestación pacífica frente al inmueble, llamar la atención del barrio, forzar a las instituciones a mirar el caso con la seriedad que merece. Ellos tienen que escuchar, afirmó, con esa convicción que recuerda a los mayores la ferocidad de la juventud cuando encuentra una causa. La anciana aceptó, no por vanidad, sino porque entendía que, cuando la puerta se cierra, la calle se convierte en tribuna. En la tarde acordada, carteles improvisados surgieron como banderas de papel.
El canto de justicia para doña Tere cruzó la acera y reverberó en los vidrios. La concentración de gente hizo que los ocupantes reaccionaran con insultos y llamadas apresuradas. La policía fue convocada, otra vez. Pero, ante la cámara, de un portal local que transmitía en vivo, la anciana repitió con calma la línea recta de su historia. La casa es mía, heredada. No tengo documentos ahora, pero no he renunciado a ella. Lo que hicieron conmigo fue humillante, y necesito que las autoridades hagan el trabajo que les corresponde. En la imagen, una señora de hablar sencillo enfrentaba, sola, un entramado de voces que intentaban silenciarla, y en la pantalla, nombres de usuarios disparaban mensajes de apoyo, como si cada comentario fuera una mano sosteniendo su valentía. Antes de continuar, si este tipo de historia te importa, suscríbete al canal. Y deja tu like. Eso ayuda a llevar casos como el de ella a más personas que pueden marcar la diferencia. La repercusión creció rápido. El video, compartido de contacto en contacto, cruzó la frontera del barrio y se convirtió en tema de transmisión en páginas de noticias. Una reportera le pidió que recontara todo frente al portón, y junto a los carteles, reafirmó: no tiene bienes, no tiene padrinos, pero sí tiene la verdad. Y la verdad es que esa casa no fue comprada por quien hoy se dice dueño. La cámara también registró el contrapunto de los invasores, que hablaban de papeles y contratos. Sin embargo, lo que el público veía y sentía era otra cosa. Una señora con la dignidad expuesta, en una pelea desproporcionada. Era la vieja historia de siempre. Diferencia de estatus, injusticia evidente y la esperanza de un giro. Por la noche, cuando el ruido disminuyó y los carteles fueron recogidos, la anciana volvió al cuarto prestado. El cansancio pesaba, pero el silencio de esa hora traía algo nuevo. Una fila de notificaciones en el teléfono y una avalancha de mensajes ofreciendo ayuda. No todos eran útiles. Algunos eran solo frases de apoyo. Aún así, la suma hacía lo que el protocolo del día no había hecho: sostener. Por primera vez desde que apoyó la frente en el portón cerrado, sintió que no estaba luchando sola. Al día siguiente, apareció gente que sabe andar por los pasillos donde la mayoría no entra. Un abogado, que supo del caso por las redes, ofreció acompañamiento jurídico y trató de aclarar los pasos. Investigación registral, impugnación, medidas para resguardar la posesión. Pidió tiempo y organización, habló de costos y de caminos para equilibrar la disputa. Y, por más extraño que pareciera, propuso una garantía simbólica para comenzar los trámites, como quien sella un compromiso mutuo, un anillo de boda, aquel mismo que guardaba la memoria de su compañero. Dolió, pero ella cedió, no por descuido, sino por fe de que ese círculo de metal volvería a su dedo cuando la verdad volviera a su dirección. Mientras tanto, del otro lado de la historia, los ocupantes no daban señales de retroceder. Hablaban entre ellos como quien trata un asunto comercial. Mencionaban interesados en casas, intercambiaban mensajes sobre vender mejor, si encontraban gringos, y se burlaban de la frecuencia con que la anciana regresaba al portón. Para ellos, la repetición parecía obsesión. Para ella, era resistencia. Cada visita era una manera de recordar al barrio que existía una dueña legítima reclamando lo que era suyo. Esa capa de la trama surgiría más adelante, cuando conversaciones e impresiones salieran a la luz y ayudaran a entender la lógica de quienes ocupan y lucran. El cuadro entonces quedó nítido. De un lado, una mujer viuda, con la casa heredada, y la palabra empeñada. Del otro, un supuesto contrato erguido como muro. En medio, una ciudad que comienza a mirar, una juventud que se organiza y una cámara que no se apaga. La historia tenía todos los elementos que mueven multitudes: la diferencia de fuerzas, el desprecio explícito y la expectativa de justicia. Y era solo el comienzo. La movilización comenzó pequeña, casi improvisada. Un grupo de jóvenes regresó al portón con pancartas hechas a mano y cartulinas recortadas a las apuradas. Escribieron frases simples pero contundentes: la casa es de ella, justicia ya. Para quienes pasaban parecía una manifestación más del barrio. Pero,
A medida que avanzaban los días, las voces se multiplicaron. Cada cartel levantado era una prueba de que la anciana no estaba sola. El episodio dejó de ser solo una disputa local. El video inicial, grabado frente al portón verde, con las manos temblorosas y la voz firme, ya había superado miles de compartidos. Perfiles influyentes comenzaron a replicar la denuncia. En grupos de mensajes, vecinos y desconocidos discutían cómo era posible que una señora fuese tratada como extraña dentro de su propia casa. La indignación crecía, alimentada por el contraste entre su fragilidad y la arrogancia de quienes ocupaban la vivienda. Las transmisiones en vivo se volvieron rutina. Periodistas independientes instalaban cámaras en la acera y esperaban cualquier movimiento. La anciana repetía su versión sin variar. Heredó la casa, nunca autorizó alquiler, nunca firmó contrato. Los ocupantes, en cambio, exhibían papeles plastificados como escudos, pero no respondían preguntas directas. La discrepancia era evidente. Con la repercusión, la policía volvió a intervenir. Sin embargo, otra vez, la respuesta fue fría. Alegaron que no podían sacar a las personas del inmueble sin orden judicial. Para quienes seguían la escena por Internet, la sensación era de un estancamiento intencional. Un lado mostraba documentos de origen dudoso, el otro presentaba la palabra de una viuda, sostenida por años de memoria y vecindario. El sistema, una vez más, se refugiaba en la burocracia para no actuar. En ese vacío institucional, la solidaridad popular creció. Voluntarios comenzaron a llevar alimentos, agua e incluso colchones para que la anciana y sus apoyadores permanecieran en la acera en vigilia. Cada noche, el grupo aumentaba. Algunos vecinos antiguos del barrio aparecieron para testimoniar que la casa, de hecho, había sido construida por su marido, mucho antes de cualquier contrato supuestamente registrado. Esas declaraciones espontáneas, grabadas en video, reforzaron la credibilidad de la versión de la anciana y ampliaron la presión. Si tú también crees que historias como esta no pueden ser ignoradas, suscríbete al canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a llevar la verdad más lejos. Los ocupantes, molestos, reaccionaron con amenazas verbales. Llamaban a los manifestantes invasores. Decían que la casa ahora era de ellos y que tenían pruebas suficientes para mantener la posesión. Pero cada palabra sonaba vacía frente a la transmisión abierta. Internet no perdonaba incoherencias. Los comentarios se llenaban de mensajes de indignación y de apoyo a la abuela. En ese escenario, la figura del abogado volvió al centro. Apareció frente a las cámaras y explicó que ya había presentado una solicitud de investigación. Detalló que examinaría la matrícula de la propiedad, la autenticidad del contrato y posibles fraudes notariales. Su presencia dio nuevo impulso a la causa. Lo que antes era solo conmoción popular empezaba a transformarse en proceso formal, con estrategia jurídica y expectativa real de reversión. Los jóvenes, animados con la novedad, intensificaron la difusión. Crearon hashtags, abrieron una colecta para cubrir los gastos judiciales y organizaron un calendario de vigilias. Con cada nueva publicación, más personas descubrían el caso. El nombre de la anciana comenzó a circular en redes como símbolo de resistencia. Mientras tanto, dentro de la casa, el ambiente era de incomodidad. Los ocupantes evitaban aparecer en las ventanas. Ya no era seguro desafiar a la multitud que crecía en la acera. A cada bocina que sonaba en la calle, imaginaban que era más gente llegando para apoyar a la viuda. Su posición, antes sostenida por el silencio del sistema, ahora estaba bajo reflectores. El abogado que se acercó al caso no prometió milagros ni ofreció atajos. Comenzó por la base. Pidió copias legibles de todo lo que los ocupantes mostraban como prueba y organizó una línea de tiempo mínima, confrontando fechas, nombres, firmas y direcciones. Lo que emergió de ese cruce fue un mosaico incoherente. Fechas que no coincidían con la antigüedad del documento, cláusulas copiadas de contratos antiguos de otras propiedades, testigos que no aparecían en registros, válidos, además de un patrón gráfico que sugería montaje. La anciana, sentada frente a él, escuchaba con atención cada constatación. Por primera vez, la intuición de que había algo profundamente errado dejaba de ser solo sensación
y adquiría cuerpo técnico, con términos que sostenían la convicción de que la casa nunca había sido legítimamente alquilada ni transferida. Optó por un camino doble. En el plano registral, inició una revisión. Solicitó certificados de matrícula actualizada, investigó el historial de gravámenes, verificó si existían registros de poderes, donaciones, embargos o anotaciones que justificaran cualquier cesión. En el plano judicial, preparó la acción de reintegración de posesión, pidiendo tutela de urgencia, sustentando el fumus boni iuris, anclado en la matrícula original a nombre del marido fallecido, y el periculum in mora, ante el riesgo concreto de dilapidación del patrimonio. En lenguaje sencillo para la anciana, explicó que era como cerrar una puerta legal antes de que alguien intentara vender la casa a terceros. En redes, el trabajo jurídico fue traducido en mensajes claros por los jóvenes del colectivo. Había fuertes indicios de fraude documental. El caso ya estaba judicializado y la prioridad era preservar la posesión hasta que se analizara el mérito. Esa comunicación objetiva redujo rumores, organizó el apoyo y canalizó energías. En vez de protestas difusas, comenzaron a existir turnos de vigilia, listas de contactos útiles, planillas de donaciones y un flujo disciplinado de información. El rostro de la anciana, repetido en carteles simples, se convirtió en símbolo de resistencia silenciosa contra un tipo de violencia que no deja marcas en el cuerpo, pero corroe vínculos y memorias. Mientras tanto, el abogado recolectaba pruebas complementarias. Mandó levantar un acta notarial con la descripción del estado del inmueble, registró la presencia de personas ajenas a la familia, anexó capturas de publicaciones en que los ocupantes insinuaban negocios con el bien, buscó testimonios de vecinos antiguos que presenciaron la compra de la casa por el marido de la anciana, y localizó domicilios donde supuestos fiadores jamás habían residido. Con ese conjunto reunido, la narrativa que los invasores intentaban sostener perdió consistencia. Había más agujeros que líneas. En el juzgado, el protocolo de la acción se siguió de cerca. Petición inicial limpia, documentos organizados, pedido de medida cautelar fundamentado. Al mismo tiempo, el abogado preparó solicitudes accesorias, prohibición de enajenación, intimación inmediata para la presentación de los originales del contrato, comunicación al registro de la existencia de la acción judicial en la matrícula. No era solo una disputa por una llave. Era un blindaje procesal para evitar que el inmueble se convirtiera en fichas de un comercio paralelo. El movimiento repercutió más allá del barrio. Algunos medios de prensa, ya atentos al caso por las vigilias, exigieron al poder público una postura más firme. Especialistas consultados en entrevistas recordaron que la posesión injusta no se regulariza con papeles falsos y que la tutela de urgencia existe justamente para restaurar un mínimo de orden cuando la evidencia apunta a un riesgo inminente de daño. En palabras simples, significaba que, cuando alguien es apartado de lo que es suyo, no se puede esperar eternamente por una sentencia definitiva. Si crees que esta historia necesita llegar a más personas, suscríbete al canal y dale like a este video ahora. Tu apoyo ayuda a mantener vivos y visibles relatos como este. En los bastidores, el trabajo siguió metódico. El equipo jurídico montó un cronograma de plazos, fecha probable de análisis de la medida cautelar, plazos para la manifestación de la parte contraria, posibles recursos. Nada fue romantizado, había riesgo, y el abogado lo dejó claro a la anciana. Al mismo tiempo, explicó que, en el estado en que se encontraba el proceso, la concesión provisional de la posesión era plausible, especialmente por la combinación de matrícula limpia, ausencia de contratos originales y un historial público de humillación con fuerte impacto social. Los ocupantes, al percibir que la marea cambiaba, redujeron su exposición. Dejaron de aparecer en las ventanas, evitaron el contacto con la prensa y pasaron a actuar por medio de un intermediario. Pero la retracción no borró las semanas de provocación. La memoria colectiva guardó las imágenes de desdén y las respuestas, atravesadas,
Y ese acervo moral pesó tanto como las certificaciones anexadas a los autos. Cuando llegó la citación para audiencia, el barrio contuvo la respiración. La anciana fue orientada a mantener la postura que siempre había tenido. Calma, directa, sin exageraciones. El abogado llevó copias encuadernadas de los principales documentos, organizados por secciones. De un lado, la matrícula antigua, el B-967, acta de matrimonio, las cuentas a nombre del matrimonio, la ausencia de cualquier cesión. Del otro, las incongruencias del supuesto contrato, los testigos sin respaldo, las fechas desalineadas, las capturas de conversaciones ofreciendo negocios. Con la casa, no era retórica. Era comparación didáctica entre una historia de vida y un papel fabricado. El día de la audiencia condensó semanas de tensión. La anciana llegó temprano, acompañada de simpatizantes, y se sentó en un rincón del pasillo, con el rosario entre los dedos. El abogado habló poco. Repasó mentalmente los puntos de exposición y aguardó. Del otro lado, el representante de los ocupantes parecía más preocupado por ganar tiempo que por defender el fondo. La magistrada, al abrir la sesión, estableció el tono, hechos, documentos, coherencia, nada de espectáculo. La exposición fue objetiva. Primero, la línea del tiempo, compra de la casa, vida en común, fallecimiento del marido, regreso al barrio. Luego, el marco legal, posesión legítima. Anterior, interrupción abrupta por ocupación sin título, riesgo de enajenación indebida. Por último, la deconstrucción del contrato adverso, tipografías distintas en el mismo documento, cláusulas sin relación con el inmueble, firma que no se acercaba a la caligrafía conocida del difunto. A cada punto, la jueza tomaba notas. El abogado de los ocupantes poco aportó, más allá de alegar buena fe y presentar copias de baja calidad. Al final de la sesión, la decisión no vino de improviso. La magistrada reconoció la urgencia y concedió medida cautelar de reintegración provisional de la posesión, condicionando la ejecución al acompañamiento de oficiales de justicia, con autorización para allanamiento si fuera necesario, inventario, sumario de los bienes encontrados y prohibición de cualquier transferencia hasta la sentencia definitiva. El lenguaje era técnico, pero su efecto era simple de entender. La anciana estaba apta para volver a su casa bajo protección del Estado, mientras el proceso continuaba. La noticia se difundió por el barrio como fuego en pasto seco. Personas, que habían callado por miedo, sonrieron en público. Los jóvenes, que sostuvieron carteles durante tantas noches, se abrazaron. La anciana, con la discreción que siempre tuvo, solo asintió, apretando fuerte el bolso donde guardaba la copia impresa de la decisión. A partir de allí, la historia salió del terreno de la expectativa y entró en el de la ejecución. Activó al oficial de justicia. Se montó un cronograma. Se contactó a un cerrajero. Y la red de apoyo se reorganizó para acompañar la reintegración con serenidad y sin provocación. La ciudad, que antes había visto a una señora ser tratada como extraña, estaba a punto de presenciar su regreso al lugar del que nunca debió haber sido expulsada. Y para todos los que acompañaron, quedó claro que lo que movió el giro no fue un grito, sino el método, no fue la fuerza, sino el respeto a la verdad documentada, no fue un héroe solitario, sino un esfuerzo colectivo que dio sustento al camino jurídico. La mañana señalada para la ejecución de la medida cautelar amaneció clara, con un cielo firme. Antes de la hora prevista, algunos vecinos ya estaban en la acera, no por morbo, sino por respeto. El equipo del oficial de justicia llegó con 1900 discreción, acompañado por una patrulla y por el cerrajero, orientado a esperar instrucciones. El abogado estaba presente, con la carpeta del proceso y una copia impresa de la decisión, y se dirigió primero a la anciana, asegurándole que el procedimiento seguiría el protocolo. Identificación, lectura, oportunidad de desocupación, voluntaria. Allanamiento solo como último recurso. Inventario sumario si hubiera resistencia. El portón verde recibió 2 golpes moderados. Desde el interior, ningún movimiento.
Los golpes se repitieron, con el anuncio formal de la presencia del Poder Judicial y el contenido de la orden. Unos minutos de silencio, y luego pasos apresurados, no de quien abre la casa, sino de quien intenta ganar tiempo. Cuando finalmente cedió la puerta, el equipo entró según el manual, sin alboroto, sin cámaras invasivas, con la objetividad de quien sabe que la neutralidad es parte del oficio. El oficial presentó la decisión, pidió la retirada inmediata de las pertenencias y ofreció el plazo mínimo para que los ocupantes recogieran objetos personales. No hubo gritos, solo la constatación de que, a partir de ese instante, el tiempo de la ocupación había terminado. Lo que siguió fue un ir y venir de cajas, bolsas y muebles. El oficial registró por escrito los ítems de mayor porte. Anotó el estado de los ambientes, mencionó vidrios, cerraduras y paredes. Con cada objeto que salía, la casa recuperaba un contorno antiguo, como si la memoria de las cosas fuese dibujada por el propio suelo. La anciana permaneció en la acera, amparada por dos vecinas, mirando sin rencor. No era celebración, era restauración. Al final de la retirada, el oficial declaró el inmueble desocupado y autorizó el cambio inmediato de cerraduras. El cerrajero trabajó rápido, instalando cilindros nuevos y entregando a la anciana un juego de llaves etiquetadas. Ese tintinear menudo, tan banal en otros contextos, sonó como un coro. El documento de ejecución fue leído en voz pausada, atento a los detalles. Orden cumplida, posesión restituida, bien resguardado, prohibición de reingreso, notificación a las partes y aviso de que el proceso seguiría hacia el juicio de fondo. El abogado firmó, el oficial concluyó, y la calle, por unos segundos, quedó suspendida. La entrada oficial de la anciana no tuvo fuegos artificiales ni alfombra. Tuvo pasos lentos, mano derecha pasando por las paredes, mirada posándose en los rincones que antes eran suyos. En la sala, la marca más fuerte era la ausencia. Pocos muebles, señales de improvisación, cosas fuera de lugar. Aún así, la casa de vuelta guardaba lo esencial, el aire de pertenencia. Ella abrió una ventana, dejó entrar el viento y respiró como quien retoma no solo un techo, sino un capítulo de vida. Si quieres ver más historias en las que la justicia se encuentra con la valentía de la gente común, suscríbete al canal y dale like a este video. Tu gesto ayuda a mantener este mensaje en circulación. En los días siguientes, el barrio se convirtió en un mutirão. Un pintor jubilado ofreció mano de obra para el portón. Un electricista revisó disyuntores y cambió tomas. Jóvenes arrancaron hierbas del patio, barrieron, lavaron aceras, recolocaron macetas. El esfuerzo no fue un espectáculo. Fue una rutina silenciosa de reparaciones, como si cada martillazo corrigiera, poco a poco, el desorden moral de las semanas anteriores. La anciana, aunque cansada, insistió en preparar café para quienes trabajaban. Hizo cuestión de agradecer a cada par de manos, recordando que lo que la devolvió no fue una sola persona, sino una red. La prensa volvió, esta vez con otro enfoque. En lugar de mostrar el portón cerrado, mostró la casa abierta, las ventanas, con cortinas limpias, el rosario otra vez colgado junto a la cabecera. Especialistas invitadas al estudio reforzaron la lección aprendida. Los procesos de posesión requieren prueba, método y paciencia, pero también requieren mirada humana. Fueron los videos, las vigilias y la insistencia educada lo que impidieron que la historia se perdiera en el archivo muerto de las injusticias invisibles. Los ocupantes desaparecieron del escenario. No hubo regreso ni nueva provocación. El proceso siguió, como debe seguir, con plazos, manifestaciones y pericias. Para la anciana, la etapa crucial ya estaba cumplida. La posesión provisional garantizada por la medida cautelar y la casa bajo su guarda. Retomó hábitos simples: barrer la veranda al amanecer, regar plantas al atardecer, guardar fotografías en un cajón. En cada gesto había menos dolor y más estabilidad. La comunidad, antes dispersa, pareció adquirir otro patrón de reacción. Pequeñas situaciones que antes pasaban desapercibidas. Un anciano mal atendido, una madre humillada en una fila,
un vecino con dificultad de acceso a un servicio, empezaron a ser observadas con otro grado de atención. No se trata de transformar cada contrariedad en protesta, sino de reconocer que el respeto no es un lujo y que la indiferencia cuesta caro. La casa de la anciana, con su albañilería simple, se convirtió en una especie de punto de referencia, no por grandiosidad, sino por sentido. Cuando el abogado volvió para una visita de rutina, trajo actualizaciones neutras, plazos corriendo, defensas presentadas, alta probabilidad de convertir la medida cautelar en decisión definitiva. La anciana escuchó con la serenidad de quien ya atravesó lo peor. No había euforia, había gratitud. Antes de irse, él sugirió medidas preventivas. Digitalización de documentos, copias en lugar seguro, actualización regular de certificados. En tono de consejo práctico, explicó que cuidar la huella documental es tan importante como cerrar con llave las puertas. El cierre de esta historia no cabe en un gesto grandioso. Cabe en una frase simple, que el narrador deja como lección. Nunca subestimes a quien parece frágil. La simplicidad no es sinónimo de debilidad, y la valentía no depende del volumen de la voz. Cuando la verdad encuentra método, y cuando la comunidad reconoce lo que es justo, lo que comenzó como humillación puede terminar como ejemplo. La casa volvió a quien le corresponde, y con ella volvió la idea de que la dignidad es parte de la morada.